Ongi etorri guztioi, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, hoy tenemos al portavoz de Herrieren Eskubidea Independenteak, a Jorge Varela con nosotros. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Ondo. Normalmente cuando sueles venir el día después de los plenos. Sí, bueno, coincide, Coincide así, ¿eh? pero sí, es un buen día para tratar la actualidad política. Sí, y para hacer balance también, y también te preguntaría también la valoración del pleno de ayer, que a mí me pareció bastante tranquilo, ¿no? A priori, bastante tranquilo, tampoco había temas ahí muy importantes. Pero bueno, te pregunto a ti desde tu punto de vista, ¿cómo lo viste? Bueno, fue un pleno con no demasiado contenido, sí que había un punto en el que, bueno, pues quisimos dejar clara nuestra postura porque tanto las formas como el fondo estábamos bastante en desacuerdo, que era el tema de los precios, los nuevos precios que se quieren aplicar a los puestos de la plaza del mercado y que, bueno, como comentamos ayer en el pleno, ni en formas ni en fondo. En formas, en el hecho de que incluyeron el punto en el orden del día del pleno sin haber pasado por comisión, sin ningún tipo de debate, sin ninguna capacidad por parte de la oposición de hacer propuestas, con un informe que firmaba el técnico, que no lo pudimos tener hasta la propia convocatoria del pleno. Ayer, bueno, pues la portavoz del PNV decía que habíamos tenido una semana para poder ver, trabajar. Esto no es cierto. El informe que hizo el arquitecto municipal respecto a los precios que se iban que se aprobaron ayer, que van a poner a los puestos, los nuevos precios, no lo pudimos tener hasta el propio viernes sobre las 2:30, 3 de la tarde, cuando nos envían la convocatoria del pleno de la semana siguiente. Entonces, no estamos de acuerdo, como digo, con el contenido de este documento, de cómo se calculan los nuevos precios, que suben en torno a un 20% el precio de los puestos, que suben también los gastos de limpieza. Por ejemplo, los gastos de limpieza es realmente curioso porque en 3 años sube en torno a un 40% el gasto en limpieza del edificio, y que esto va a hacer que, obviamente, en un proyecto de la Plaza del Mercado que queremos revitalizar, queremos darle ese empuje, ese impulso para que nuevos comerciantes entren, pues sea un freno más en que se pueda recuperar la Plaza del Mercado. Cuando hablas, Jorge, de qué es concretamente lo que se aprobó, lo que tienen que pagar los comerciantes que quieran instalarse en el nuevo edificio después de las obras. Eso es, después de las obras se ha aprobado ya, se tendrá que terminar de aprobar, pero bueno, comienzan las obras próximamente, entonces la aplicación será tras las obras. Y es el precio que se tiene que pagar por cada uno de los puestos. Cada puesto tiene su precio definido. Lo que se aprueba realmente es el precio por metro cuadrado, y cada puesto tiene unos metros cuadrados. Entonces, cada puesto tiene definido un precio que, como digo, ha subido con respecto a lo que había. ¿Cuánto ha subido? En torno a un 20%. 20%. Sí. O sea, ¿cuánto pagaría un puesto? ¿Se sabe? ¿Cuánto podría llegar a pagar un puesto? Pues habrá que verlo porque, como digo, tampoco comparto los cálculos que se han hecho. Y a mi entender, tenían algunos errores que tendrán que aclararnos porque, como digo, no nos han dado la oportunidad de comentar estas dudas que teníamos en ninguna comisión, con los técnicos, con la parte política, por qué se hacen esa propuesta, porque muchas veces se escudan en que es una propuesta técnica, y sí, me parece muy bien que los técnicos hacen las propuestas, pero somos las y los políticos quienes aprobamos esas propuestas y tenemos que saber por qué apoyamos esas propuestas. No vale solo decir que es tema de los técnicos. Entonces, nosotros siempre analizamos las propuestas de la parte técnica y bueno, damos nuestra aportación o nuestra opinión sobre cómo debería de ser. En este caso, el informe nos lo han dado pues tarde y mal. No hemos tenido la capacidad o la posibilidad, porque no ha querido así el equipo de gobierno, que fuera de poder preguntar a los técnicos sobre estas dudas. Creemos que hay cálculos que no están del todo bien hechos, nos hubiera gustado preguntarlo, entonces tenemos nuestras dudas de qué va a ser finalmente, pero lo que se ha aprobado ayer es unos precios por cada metro cuadrado, de 11,31 metros cuadrados aproximadamente. Digamos que un puesto de unos 40 metros cuadrados vendría a pagar en torno a 5.000 euros más o menos. ¿Al año? Al año, sí.
Supuestamente está basado en precios de mercado, pero bueno, como digo, no compartimos en el fondo los cálculos, pero sobre todo las formas, porque no nos han permitido dar nuestra opinión sobre cómo estos precios tienen que ayudar a los comerciantes a revitalizar, a dar ese empuje que queremos dar a la plaza del mercado, porque si tratamos a los comerciantes de la plaza del mercado como comerciantes que se ponen en la vía pública, bueno, pues lo que vamos a conseguir es que igual les salga mejor estar en la vía pública en una zona visible que meterse dentro de un edificio donde no son tan visibles. Por eso hablas tú de freno, de posible freno. Es un posible freno porque si los precios aumentan, habrá menos personas interesadas en meterse dentro de la plaza del mercado y revitalizar ese espacio que es histórico, es icónico y que queremos que sea de nuevo un referente en Durango. ¿Te gusta el proyecto presentado? No, para nada. El proyecto ¿No te gusta? No, para nada, porque creemos que es un paso atrás. Para nosotros fue un duro revés saber que habían rechazado el proyecto que ya había aprobado, un proyecto que, recordemos, tiene 3 años de trabajo con la participación de asociaciones, organizaciones, de todos los partidos políticos, de personas consumidoras de la plaza del mercado, de comerciantes en general y, por supuesto, de las y los comerciantes de la plaza del mercado. Y era un proyecto que englobaba una visión general de lo que queremos para la plaza del mercado. No es una simple reforma de pintar y cambiar 4 cosas o quitar los puestos del medio, que es lo que se pretende hacer. Era un proyecto que pretendía devolver a la plaza del mercado esa referencia para Durango y que no solo hacía obra en la parte de abastos, digamos, donde están los comerciantes, sino que incluía una reforma integral también de la zona de la cancha de baloncesto, que entendemos que es una zona cubierta, una de las grandes zonas cubiertas que se tiene que aprovechar para generar esos espacios donde las personas puedan tener zonas de ocio, puedan tener zonas de socialización, puedan tener zonas de cuidados compartidos, puedan tener un espacio referente donde quedar, donde estar cuando el tiempo no acompaña, que ya sabemos dónde vivimos, y entendíamos que ese proyecto, que era un proyecto de más de 5 millones de euros, realmente iba a dar un impulso a la plaza del mercado, no solo al edificio como tal, sino que toda esa actividad que iba a generarse iba a ayudar a que la parte del comercio también tuviera esa vitalidad que se ve en proyectos como la Plaza del Mercado de Bilbao u otros sitios. En principio las obras se quieren acometer este verano. Se ha anunciado que en septiembre se abrirá, para septiembre estaría listo. ¿Qué futuro le auguras tú tras la reforma a este nuevo proyecto, a esta nueva plaza de mercado? Pues la verdad es que creo que el futuro es, visto la propuesta que se trae, que es continuista, el futuro creemos que va a ser continuista. Es decir, porque pintes y pongas luces nuevas no va a cambiar la dinámica. Hace falta mucho más, hace falta un proyecto mucho más ambicioso y un proyecto como el que teníamos con una dinamización no solo de la parte comercial, sino una dinamización de todo el edificio en general que atraiga a la gente a ir allí. No que sea solo el reclamo comercial, sino que el hecho de que la plaza vuelva a ser un referente de ocio, de estancia, de disfrute, haga que las personas vayan allí, vean los comercios y hagan uso de esos comercios, consuman en ese comercio local. O sea que para ti, Jorge, no se va a conseguir impulsar. No, con estas medidas ojalá nos equivoquemos y podamos ver más de lo que creemos que va a ser. Poco tiempo de obras y a priori para septiembre estaría listo, ¿no? Pero claro, luego también habrá que valorar, habrá que ver si hay comercios interesados en ir. Con las tarifas y precios que comentas ahora mismo, en torno a un puesto son 40 metros cuadrados. ¿Son? Hay puestos de diferentes tamaños. Sí, diferentes. Sí. Pero sí, de 40 metros cuadrados serían unos 5.000 euros anuales, más o menos. Creo recordar que sí. El puesto más grande es el de 40 metros cuadrados. Creo que los hay, creo recordar de cabeza, desde 14 metros cuadrados hasta... Hay varios de 24 metros y medio, alguno de 30. Hay diferentes tamaños. Y si bien es cierto, por ejemplo, que se va a poner un local de restauración, un bar, nosotros entendíamos
que este local tenía que tener otra finalidad, no solo dar servicio a la zona de comercio, sino que tendría que haber sido una zona abierta que atrajera a clientela para luego poder también ser clientes de esos comercios. Nuestra propuesta en concreto era que el bar se situara entre medias de lo que es la zona de la cancha de baloncesto y la zona comercial, que fuera un poco el nexo de unión entre las dos zonas para generar un espacio no solo abierto, sino un espacio que atraiga el flujo entre las dos zonas. Sí, recuerdo las infografías de aquellos. Sí, nosotros se publicó el proyecto. Eso es, nosotros incluso hubiéramos atraído más. Aquello fue un anteproyecto que todavía estaba pendiente de hacer un proyecto y que estaba abierto todavía a posibilidades. Había cosas pues que ya nos habían trasladado los comerciantes que no compartían, como el hecho de la caja única, etcétera. Entonces, pues, todavía estaba abierto a posibilidades, a cambios. Nuestra propuesta en concreto, por ejemplo, con el bar era desplazarlo de la zona de donde estaba puesto y acercarlo más a la zona de comercio para que fuera ese nexo de unión entre las dos partes. ¿Sabes si el proyecto este ha suscitado interés en los comerciantes o te ha llegado algo? Pues de momento no me ha llegado mucho, salvo información que no nos han dado por parte del equipo de gobierno y que nos tenemos que enterar por los comerciantes de que parece ser que las obras se van a retrasar y lo que iba a ser en septiembre tiene pinta de que va a ser más bien en octubre. ¿Ah, sí? Sí, son las noticias que nos han llegado por parte de los propios comerciantes que les han dicho a ellos. Entonces, oficialmente desde el ayuntamiento no tenemos ninguna noticia al respecto porque no nos han dado información. Pero a través de los comerciantes, pues yo personalmente estuve estos días atrás comprando allí y hablando del tema con el comerciante, pues me comentó ese hecho de que ya les habían dicho de que se iban a retrasar las obras. Vaya, yo que estaba comentando todo el rato, septiembre, pues parece que se va a retrasar. Bueno, son obras en septiembre, de todas maneras, también a priori, cuando finalice la temporada de verano, está previsto que comiencen las obras también en las piscinas de Tavira, que empiece la demolición de los vestuarios antiguos, de ese edificio y demás, que se presentaba hace un par de semanas el proyecto. Ayer también fue motivo de debate, de discusión, de pareceres en el Pleno. ¿Te gusta el proyecto? El de mercado, la plaza de mercado no. ¿Y el que se ha presentado de las piscinas? Y el que se ha presentado podríamos darle muchos adjetivos, pero tras la comisión que tuvimos la semana pasada de territorio, quizás el que más se le pueda poner el de que es una quimera, porque ahora mismo parece ser que tienen entre poca y ninguna certeza. Es decir, nosotros quisimos informarnos más sobre el proyecto, más allá de verlo en un plano. Porque el plano te puede decir cosas, pero la realidad que está detrás es la que queremos conocer. Y siempre nos interesamos mucho siempre queremos informarnos de qué hay en el conjunto del proyecto y cómo poder mejorarlo. Y me explico. Una de las primeras cosas que preguntamos, porque la estimación de 5 millones de euros que publicó el propio equipo de gobierno nos parecía escasa para todo lo que se pretende hacer, es si nos podían dar los costes que habían hecho, los cálculos que habían hecho para sacar esos 5 millones. Porque en los plenos ya hemos aprobado 1,5 millones de euros y ha sido simplemente para trasladar un centro de transformación y para renovar la maquinaria de filtración de las piscinas. Entonces llevamos 1,5 millones de euros. Hay que expropiar terrenos, hay que hacer un campo de fútbol que tiene un coste aproximado de 2 millones de euros. Hay que construir una cancha polideportiva. Hay que hacer una renovación de un segundo campo de fútbol 7, hacerlo más grande. Entonces vemos que es un proyecto que se va más allá de los 5 millones de euros y queríamos saber certezas sobre primero los costes, además de los tiempos, qué pretensión tienen para hacer esto. Y nuestra sorpresa llegó cuando les pedimos los costes concretos. Primero nos dicen que no lo saben. Les preguntamos entonces de dónde salen los 5 millones y nos dicen que es una estimación. Muy bien, pero esa estimación, ¿de dónde la sacas? ¿Nos podrías dar el listado de las cifras que has sacado? No, que no tienen nada. Entonces nos sorprende la falta de certeza, de previsión para un proyecto tan importante como es la renovación de Tavira. Nosotros tenemos muchas ideas para allí, entre otras,
y ya lo dijimos ayer en el pleno, nos gustaría que en el sitio donde se va a poner una cancha polideportiva, de baloncesto, de futbito, de balonmano, etcétera, se pusieran 2. Porque hay sitio para que entren 2 canchas de baloncesto y no se ha previsto. Y para poder poner las 2 tendríamos que tener en cuenta que ayer se aprobaba la modificación de crédito para la renovación de la sala de filtrado de las piscinas, y esa renovación pues igual tendría que ir en otro sitio, igual hay que hacer otro proyecto para esa sala para dar cabida a las 2 canchas polideportivas, que recordemos que tenemos a gente jugando a baloncesto en la Plaza del Mercado y que hay necesidad de generar más instalaciones en Durango, que ha crecido mucho en los últimos años. Hay muchos más equipos, hay necesidades más amplias en cuanto a baloncesto, en cuanto a futbito, en cuanto a balonmano, y es responsabilidad del ayuntamiento generar las instalaciones para dar esos servicios. Creemos que Tavira tiene espacios más que suficiente para generar 2 canchas polideportivas, algo que no han tenido en cuenta, y lo peor de todo es que cuando queremos llevar esas ideas a las comisiones, como fue el caso de la semana pasada, nos dicen que el proyecto ya está cerrado y que no van a aceptar más propuestas. Y esto es lo más grave del proyecto, porque si algo hemos aprendido con el paso de los años es que necesitamos la visión de todas las personas que quieran aportar para enriquecer los proyectos. Y es algo que no está pasando, por mucho que presuman de que la participación de la oposición es mayor que nunca, esto no es cierto. Lo estamos viendo día sí y día también en las comisiones, en los plenos y demás. Nosotros queremos aportar, queremos dar ideas, queremos mejorar Durango, que para eso estamos en el ayuntamiento y no se nos permite, como por ejemplo en el caso del proyecto de Tavira. ¿Crees tú que las obras de derribo empezarán en septiembre? ¿Y crees tú que dentro de un año habrá vestuarios nuevos? Es posible, la única certeza que sacamos es que el derribo de los edificios va a comenzar, el dinero ya está puesto y es posible que se haga, y es posible también que los vestuarios estén hechos. El problema es que más allá de los vestuarios, preguntamos específicamente cuál era el proyecto, porque junto a los vestuarios hay una cancha polideportiva. De multideporte. Y lo único que nos han confirmado es que lo que se va a construir son los vestuarios. Absolutamente nada más a día de hoy. En la primera fase anunciaron solo vestuarios. ¿Sí? Solo vestuarios. Entendemos que un edificio completo se tendría que, y además sería más barato, construirlo de una sola vez todo, y se podría hacer. De todas maneras, esto de los vestuarios también entendemos que viene tarde y mal. Mal porque entendemos que se podría hacer de otra manera, como digo, con 2 canchas polideportivas, con más vestuarios de los que se van a hacer incluso, porque hay sitio para ello. El problema es que no aceptan las propuestas. Y tarde porque en 2023, cuando estábamos gobernando, dejamos encima de la mesa un anteproyecto para hacer unos vestuarios que estaba pendiente únicamente de la aprobación o del permiso, mejor dicho, de Adif, porque estaba, digamos, en la zona de afección del famoso puente del TAP. Entonces necesitábamos por escrito que nos dieran el permiso, que ya lo teníamos verbalmente vía telefónica, pero tenía que llegar el escrito de que estaba permitido construir ese proyecto de vestuarios, y esos vestuarios podían haber estado este verano ya funcionando perfectamente. Entonces, tarde y mal. ¿Te gusta? Bueno, ya me has dicho que el proyecto te parece una quimera, pero visto los planos o lo que se anunció, ¿te parece que esto hipoteca un poco también el futuro de las piscinas? ¿Lo hubierais hecho de diferente manera? ¿Lo hubierais reorganizado de diferente manera? Sí, se podría haber mirado, porque al final estamos perdiendo zonas verdes que ya en su día pusimos encima de la mesa la duda de la ampliación de las zonas verdes a un espacio que estaba previsto para el campo de fútbol, esa zona de las piscinas. ¿Qué iba a pasar con él? Porque nos gastábamos un dinero en hacer aquellas zonas verdes y ahora se ve que se pretende quitar otra vez, es deshacer una obra que ya hemos pagado. Entonces, ¿que hubiéramos planteado el proyecto de otra manera? Posiblemente. Pero más que el propio futuro del proyecto de Tavira, nos preocupa más el futuro de las familias que viven allí, porque el proyecto, si se ve al detalle, se ve que esas familias van a ser desalojadas de sus viviendas. Entonces, esa preocupación también la hemos trasladado. Y la única respuesta es que en esta primera fase no está previsto que se les desaloje. Claro, sí, en esta primera fase ya sabemos que no, porque solo van los vestuarios de las piscinas. Pero es que habéis hecho un proyecto
que prevé desalojar a familias de sus casas. Y esto siempre va a ser una preocupación para nosotros, porque el bienestar de las familias tiene que anteponerse a cualquier proyecto que quiera hacer el ayuntamiento. Hay que buscar soluciones que no afecten negativamente a esas familias. Y ahora mismo no tenemos ninguna certeza más allá de que les van a desalojar de sus casas. Entonces, nos gustaría que nos dijeran realmente qué va a pasar con esas familias, porque no nos han dicho nada, salvo que sus viviendas están fuera de ordenación, algo que no es ninguna excusa, porque todos sabemos que estamos con la redacción del plan general y que en el plan general se pueden volver a poner en ordenación legalmente esas viviendas, no hay ningún problema. No nos han dado ninguna explicación de qué va a pasar con 2 familias de Durango y esto es realmente preocupante. ¿A qué casas familias te refieres? ¿A la de la entrada a las piscinas? Hay una casa a la entrada de las piscinas y hay una segunda vivienda que da a la carretera foral que va hacia Urquiola. Choricena, sí, la parte de Choricena. Sí, eso es justo, carretera Vitoria. Eso es justo pegado a la valla de las piscinas. Se puede ver una vivienda que todavía está en pie y cuya familia ha dicho muchas veces que su intención era quedarse en esa vivienda que era de su familia. Y se le pretende no solo expropiar los terrenos que les corresponden a la vivienda, sino incluso expropiar la propia vivienda. Y por eso nos preocupa que el equipo de gobierno, el PNV y el PSOE, sean incapaces de darnos certezas de qué va a pasar con esas familias. ¿Sabes si ha habido algún movimiento de las propias familias a raíz de presentar el proyecto? ¿O si se han inquietado más? ¿O se han puesto en contacto con alguno de vosotros? No hemos tenido contacto con esas familias y que nos gustaría. Les invitamos a que si quieren, las puertas de nuestro despacho siempre están abiertas para todas las personas que quieran venir a consultarnos o trasladarnos sus preocupaciones. Pero sí que es cierto que nos gustaría saber cuál es su parecer frente a este proyecto que les está echando de sus casas. Nos gustaría saber si el ayuntamiento les haya trasladado en persona, que creo que es lo mínimo que se puede hacer, ir donde las familias, exponerles la situación y explicarles cuáles son las soluciones que el ayuntamiento va a aportar para que estas familias no se vean perjudicadas. Me imagino que mostrarán que estarán preocupados, quiero decir, una vez que vean que ya que el proyecto va para adelante o cuando vean ya que después del verano empiezan las obras de derribo del antiguo edificio, imagino que empezarán a inquietarse, ¿no? Bueno, vamos a hablar de más obras. Luego tengo más temas apuntados, pero vamos a hablar de más obras. Vamos a hablar de vivienda. ¿Te llamó la atención la cantidad de gente que se ha inscrito, que se ha presentado para las viviendas tasadas? No, para nada. ¿No te llamó la atención? No me llamó la atención porque sabemos la realidad de Durango. Y la realidad de Durango es que es una población. Vivimos en un sitio donde todas las viviendas que se construyen se venden muy rápidamente. Sabemos también que hay muchos, no sé si llamarle fondos de inversión, o bueno, muchas personas o sociedades que tienen interés por la compra de viviendas en Durango porque se sabe que es un sitio donde se puede ganar dinero, se puede invertir en vivienda. Entonces, a nosotros no nos llamó la atención porque sabemos la realidad, sabemos los datos de las personas que hay en Etxebide apuntadas, sabemos las que hay demandantes, que la gran mayoría de las personas que hay apuntadas en Etxebide son demandantes de vivienda en alquiler, que es algo que sí que echamos mucho de menos y que es un proyecto que nosotros teníamos en el anterior acuerdo del periferrocarril, que bueno, podremos hablar de ello. Preveíamos muchas viviendas en régimen de alquiler para Durango, que es lo que más nos están solicitando, pero en sí no nos sorprendió porque sabemos que hay mucha demanda de vivienda en Durango. Y todo ello, pese a que acabamos de aprobar, que mucha gente igual desconoce, acabamos de aprobar una ordenanza de vivienda tasada, porque estas viviendas son tasadas. Acabamos de aprobar una vivienda de ordenanza para que los precios de estas viviendas tasadas sean prácticamente los mismos que la vivienda libre, gracias al apoyo y a los votos del tripartito que se podría decir que gobierna en Durango, que son el PNV, el PSOE y el PP, y que han decidido que un piso de 3 habitaciones en estas obras, por ejemplo, cueste 307.000 euros, lo que viene a ser un precio de mercado habitual en muchos otros sitios. ¿Qué diferencia tiene? Es más, nosotros cuando presentamos una propuesta ya les dijimos que había viviendas en Durango que estaban por debajo del precio que estaban proponiendo, viviendas libres en Durango que costaban menos dinero que las viviendas tasadas que estaban proponiendo, y el tiempo nos ha dado la razón.
La única diferencia es que tienes que meterte con unos requisitos para poder acceder, que son unos ingresos máximos, no ser propietario, es decir, tienes los requisitos un poco más laxos, pero de una VPO, pero tienes que pagar lo mismo que por una vivienda libre. Por eso nosotros, la propuesta que hicimos es que estas viviendas se situaran donde la ley nos dice que tienen que estar, que es en un precio intermedio entre las viviendas de protección oficial y las viviendas libres, en un punto intermedio para que realmente cumplan la función que tienen que tener las viviendas tasadas. Desgraciadamente, estos tres partidos, PNV, PSOE y PP, no quisieron aceptar nuestras propuestas y se ha aprobado unos precios para vivienda tasada que son hasta incluso en algunas ocasiones superiores a los de la vivienda libre. Entonces no hay ninguna diferencia. Ha habido mucha respuesta, ha habido mucha gente que ha optado. Sí he visto algún comentario que decía que las diferencias en cuanto a precios no eran desorbitados, no había mucha diferencia. Pero entonces, ¿qué diferencias hay entre tasada y libre? La única diferencia, según lo que ha aprobado el equipo de gobierno junto al PP, o no sé si decir el equipo de gobierno a secas, es que son viviendas tasadas, entonces los ingresos máximos están limitados y a la hora de la venta solo las puedes vender al precio tasado, no al que tú creas, y a una persona que cumpla también los requisitos de vivienda tasada. Igual que una VPO, como digo, unos requisitos similares a los de VPO, aunque más laxos, pero pagando lo mismo que cuesta una vivienda libre. Y esto entendemos que va en contra de lo que debería hacer el Ayuntamiento de Durango, que es favorecer el acceso a la vivienda. Con precios inferiores a los que han salido esas primeras 20 tasadas, ¿no? El Ayuntamiento de Durango... bueno, sabes que estamos con una mesa de la vivienda en marcha, pero nosotros desde el primer momento hemos dicho es que está muy bien buscar muchas alternativas para mejorar el acceso a la vivienda, pero una de las primeras que hemos tenido ha sido la ordenanza de vivienda tasada, que lo que pone encima del mercado son viviendas a unos precios más asequibles que las libres, sin ser las de protección oficial, pero más asequibles que las viviendas libres. Os debería de poner, porque no ha sido así, y el Ayuntamiento de Durango esta oportunidad de regular vivienda tasada con precio tasado la ha perdido por decisión de PNV, PSOE y PP. ¿Con las viviendas sociales pasará lo mismo de San Fausto? Cuando salgan, claro. Con las viviendas tasadas, porque hay que entender que las viviendas de protección oficial de San Fausto son las 104 viviendas que ya se han entregado. Con los dos edificios de viviendas tasadas pasará exactamente... aquí puede haber un factor influyente, que es que si como cuando estábamos en el equipo de gobierno llegamos a un preacuerdo con ETS para entregarle un número determinado de viviendas de protección oficial, porque el ayuntamiento no es una constructora, no puede gestionar la construcción de vivienda, entonces entendemos que la mejor forma de sacarla al mercado en régimen de alquiler es que lo haga el propio gobierno vasco a través de las diferentes posibilidades que tiene. Entonces, dentro del preacuerdo del PERI, de la estación de tren, incluimos una serie de parcelas de viviendas de protección oficial y además estaban incluidas, por ejemplo, las dos parcelas de vivienda tasada de San Fausto. Entonces, en el nuevo preacuerdo creo que también están incluidas. Eso quiere decir que pasarían a ser construidas, si no decide otra cosa, por gobierno vasco. Y las viviendas tasadas de gobierno vasco tienen sus propias condiciones. Diferentes a las del Ayuntamiento de Durango. Sí, es una de las cosas que les dijimos a PNV, PSOE y PP, que era incoherente que estos tres partidos aprobaran unos precios de vivienda tasada iguales que los precios de mercado, cuando el propio gobierno vasco reconocía unos precios inferiores para Durango. Para las viviendas que construye el gobierno vasco, el precio de la tasada es inferior al que tiene Durango para el resto. ¿Y hay mucha diferencia, sabes? Hay una diferencia sustancial, sí. Sí, hay una diferencia sustancial. No sabría decirte ahora mismo el porcentaje, pero hay una diferencia sustancial. El gobierno vasco tiene unos precios para Durango, en general para todo Euskadi, pero los que corresponden a Durango sí que cumplirían con ese objetivo, que nuestra propuesta fue muy similar a la que ha aprobado el gobierno vasco, y PNV, PSOE y PP no la aceptaron.
una propuesta muy similar a los precios que el gobierno vasco tiene para sus viviendas tasadas para Durango. Pero bueno, eso será para largo también, ¿no? Eso puede ser Para largo, ¿no? Pero de todas maneras, en San Fausto también están las viviendas de alquiler social, ¿no? En San Fausto hay viviendas de protección social, ahora mismo las que están en régimen de venta. Viviendas de alquiler social, de momento ahora mismo no hay nada firme en ningún sitio. Es decir, nosotros... ¿Son de venta? Las que ha habido hasta ahora, sí. No sé exactamente a cuáles te refieres de San Fausto. No, había en algún momento, en alguna entrevista, ha salido el proyecto de viviendas de alquiler. Es un poco lo que te comentaba. Hay unas viviendas tasadas que pueden salir en régimen de alquiler porque si las desarrolla Gobierno Vasco, si decide vender esos terrenos, ya no tendrán por qué ser en alquiler. Esperemos que dentro del preacuerdo, como nosotros le exigíamos a Gobierno Vasco en nuestro acuerdo, esas viviendas las desarrolle Gobierno Vasco en régimen de alquiler. Esperemos que sean capaces de por lo menos darnos esas facilidades a Durango, igual que las muchas otras viviendas de protección oficial que se ponían en manos de Gobierno Vasco, ¿no? El acuerdo al que habíamos llegado con Gobierno Vasco por el tema de la estación era que todas salieran en régimen de alquiler. Esperemos que sigan cumpliendo con eso para que pueda haber vivienda de alquiler social, que es lo que más se demanda en Durango. Es una necesidad clara y patente, que lo dicen los números, y esperemos que cumplan con ello y lo respeten. Pero como a día de hoy lo único que sabemos es que hay un preacuerdo, no hay nada firmado, absolutamente nada. Entonces, pues tendremos que esperar a ver qué firman realmente. ¿Cuándo serán? ¿Sabes cuándo van a ser el sorteo de las viviendas tasadas? Porque en un principio se dijo antes de verano, pero luego he visto publicado después de verano. ¿Sabes? No tenemos mayor información. Sabemos que ha habido mucha demanda, como es lógico cuando la vivienda es un problema, como lo es en Durango, pero desconocemos cuándo pretenden hacer el sorteo. No sabes. No. Bueno, vamos con más cosas. Ayer, por cierto, en el pleno sacaste uno de los temas que también me preocupa bastante, que es la calidad del aire. Porque últimamente sobre ese tema pues no hay muchas informaciones. Sí, vemos pocas informaciones. Nos pasa un poco como en la legislatura, la primera que estuvimos, que fue la 15-19, que tuvimos que sacar el tema, ponerlo encima de la mesa para que la gente se diera cuenta, porque por desgracia recibimos poca información de la calidad del aire. Sabemos que hay episodios de mala calidad del aire y, como ayer comenté, bueno, pues esta misma semana hemos podido ver en la prensa local, en un artículo en concreto, pues que Ecologista que Marchán ha denunciado nuevamente, como suelen hacer todos los años, que la contaminación mata a 1.300 personas o produce 1.300 muertes en Euskadi todos los años. Y todo esto no se lo inventan, son datos que lo da la propia Agencia de Medio Ambiente, Agencia Europea de Medio Ambiente. Es decir, que son datos contrastados de un organismo público y sólido, como es la Agencia Europea. Entonces, nosotros en 2016 comenzamos a sacar a la luz este tema, que parecía que no interesaba que se supiera. Sí que es cierto que se ha trabajado en diferentes acciones desde hace muchos años, en Durango, en reorganización del tráfico, para evitar exposiciones a grandes concentraciones de CO2 o de concentraciones de NOx, de ozono troposférico, etc. Pero tenemos que seguir trabajando, y una de las cosas que llevamos en 2018 a Gobierno Vasco fue que el propio Gobierno Vasco, a través del Departamento de Salud y el Departamento de Medio Ambiente, creara una serie de protocolos estandarizados para todo Euskadi, para todas las poblaciones de Euskadi, para proteger a la gente frente a estos episodios de contaminación. Unos protocolos que existen en muchas ciudades. No estamos, digamos, y perdona la expresión, inventando la pólvora. Es algo que ya existe. Simplemente hay que ponerse a hacerlo, pero parece que prefieren ocultar que tenemos problemas, aunque fueran puntuales, de contaminación, a proteger a la gente de estos picos puntuales que puede haber de contaminación. Nosotros entendemos que estos protocolos son necesarios, pues porque habrá días pues que simplemente con anunciar que las concentraciones son altas y que es mejor evitar el deporte, por ejemplo, o que las personas con problemas respiratorios salgan a la calle o lo que fuere, pero a advertir a la ciudadanía de la situación que estamos viviendo.
Y entendemos que estos protocolos tendrían que haberse puesto en marcha ya en 2019. Esto fue en septiembre de 2018 cuando se aprobó. Estamos en 2025, seguimos sin protocolo. Ayer ya advertimos, si hacemos el cálculo es muy sencillo. Desde que se aprobó la propuesta en el Parlamento Vasco hasta hoy, a 1.300 muertes todos los años, hay 7.000 muertes producidas por la contaminación, que muchas se podrían haber evitado probablemente con los protocolos. Entonces, seguimos exigiendo que estos protocolos se pongan en marcha. Esto a nivel de Euskadi. Por eso preguntamos al equipo de gobierno qué está haciendo para exigir al gobierno vasco que ponga en marcha esos protocolos. Pero más allá de eso, desde el Ayuntamiento de Durango tenemos no solo la capacidad, sino la obligación de trabajar para proteger a las personas de Durango frente a la contaminación. En 2022 instalamos un medidor en fase de prueba, son medidores como los que están instalados en Bilbao, que nos dan datos reales de la contaminación en cada momento. La intención era crear una red propia de calidad del aire, no con un solo punto como tenemos en el Colegio de Zabalarra, sino con una serie de puntos escogidos estratégicamente donde creemos que se puede concentrar más contaminación, bien sea por tráfico, por industria, por lo que fuere, y a través de esos datos poner unos paneles informativos anunciando la situación de esa zona e incluso, si es necesario, advertir a la ciudadanía pues, que evite esas zonas para hacer deporte o lo que fuera necesario. Este medidor fue realmente un éxito, nos dio unos datos muy precisos y prácticamente similares a los que nos está dando el de Gobierno Vasco. Por eso se puso al lado del de Gobierno Vasco para poder hacer el contraste. Terminó la legislatura y del proyecto se han olvidado por completo. No han hecho absolutamente nada, no tenemos ninguna información, ninguna noticia sobre la posibilidad de crear nuestra propia red de calidad del aire y nuestros propios protocolos que también podemos poner en marcha, como tiene Bilbao, por ejemplo, una serie de protocolos para proteger a la ciudadanía de estos picos de contaminación. Claro, porque los protocolos los puede establecer el gobierno vasco, como hay avisos amarillos, naranjas y rojos en el caso de la meteorología, pero también lo podría hacer el propio ayuntamiento, entiendo, ¿no? Pues si tiene ya los datos a tiempo real, podría establecerlos también, ¿no? Podría establecer algo similar o parecido, un protocolo así, ¿no? Eso es. Hay ciudades como Madrid o como Bilbao que tienen protocolos. Madrid, por ejemplo, tiene un protocolo que si la contaminación supera ciertos límites, prohíbe el acceso de vehículos a determinadas zonas, de vehículos contaminantes a determinadas zonas, para evitar que siga creciendo esos picos de contaminación y que la gente que vive en esas zonas se vea expuestas a niveles peligrosos de contaminación. Entonces, Durango tiene esa posibilidad también si quiere. Para eso hace falta nuestra propia red y a partir de ahí generar nuestros propios protocolos de protección con medidas concretas y también incluso a veces simplemente con información hacia la ciudadanía, que nuestro deber es informar a la ciudadanía. ¿Es necesario? Sí, o urgente también. Bueno, los datos están encima de la mesa. 1.300 muertes al año en Euskadi. Yo creo que es no solo necesario, sino que es urgente ponernos en serio con este tema. Y de momento no hay movimiento, ¿no? Quiero decir, en el ayuntamiento no se ha gestionado nada al respecto. No tenemos de esto. ninguna noticia al respecto y bueno, pues nos parece preocupante que no haya un mínimo atisbo de preocupación por el tema. Han pasado 2 años ya, Jorge. Sí. Han pasado 2 años, pasa rápido, ¿eh? Pasa muy rápido, sí. Tiempo. Pasa muy rápido. ¿A ti también se te ha pasado muy rápido? ¿Se te ha pasado muy rápido estos 2 años en el ayuntamiento? Sí, la verdad es que, bueno, ya sabes, llevo 10 años en el ayuntamiento y ya no los 10 años se me han pasado muy rápido, pero sí, para los que estamos en el día a día probablemente pues tenemos esa sensación de que las cosas pasan muy rápido y sin embargo son 2 años en los que no hemos visto grandes cosas por parte del ayuntamiento más allá de terminar los proyectos que quedaron en marcha de la pasada legislatura. Podemos hablar de muchos, podemos hablar de la Urki-Egualde, podemos hablar del Pórtico Andramari, podemos hablar de la urbanización de las vías del tren, que es un proyecto que también dejamos el proyecto hecho y el dinero, simplemente había que ejecutarlo. Podemos hablar de la primera fase de Antxo-Stegiz, que está hecha, y la segunda, que también la dejamos preparada, pero que ha quedado completamente paralizada. Y podemos hablar de muchos proyectos que se han hecho estos 2 años
que estaban en una fase muy avanzada o incluso con las obras iniciadas. Entonces, más allá de terminar esos proyectos, no vemos avances reales, no vemos un proyecto de este equipo de gobierno. Y si nosotros entendemos que llevamos 2 años y una legislatura de un fracaso total y absoluto. Es decir, como digo, más allá de terminar lo que estaba hecho, no vemos ninguna apuesta de futuro, ningún proyecto. Y si analizamos, por 2 motivos incluso, si analizamos la apuesta de largo que han hecho de la valoración los 2 partidos del equipo de gobierno, vemos por un lado que uno de los grandes fracasos de esta legislatura es que ni siquiera han sido capaces de negociar y trabajar conjuntamente. Tanto la puesta en escena de la valoración ha sido por separado, incluso podíamos llegar a ver declaraciones donde uno de los partidos decía que estaba orgulloso del trabajo que había hecho su partido, con lo cual parece ser que no está orgulloso del trabajo que ha hecho su compañero de gobierno. Bueno, incluso hemos visto ataques entre ellos por la labor que estaban haciendo. Nosotros entendemos que cuando formas parte de un equipo de gobierno, tu deber es trabajar conjuntamente y llegar a acuerdos para avanzar. Es la solución, es lo que nos está exigiendo la ciudadanía. No quiere, yo creo que la gente está más que harta de peleas entre partidos políticos. Lo que quiere son propuestas, lo que quiere son avances y lo que quiere ver es que sus vidas mejoran cada día y no se quedan encharcadas en un pozo o en el fango de la discusión constante política. No es el camino. Entonces, entendemos que es una legislatura que ahora mismo es un fracaso rotundo, por lo que te digo, porque los propios partidos se ve que no son capaces de colaborar entre ellos y así difícilmente vamos a avanzar en Durango, y porque lo que hemos visto hasta ahora no es más que la conclusión de lo que la pasada legislatura, que no me cansaré de repetir, que tuvimos una pandemia que nos metió en una laguna durante prácticamente mucho, año y medio, y aún así pudimos con mucho esfuerzo, mucho trabajo, sacar adelante grandes proyectos o ponerlos en marcha, cosas que estaban abandonadas, como la Urquiogualde, que lleva muchos años abandonada, y poder terminar una carretera que nos ha dado no solo un desahogo para Durango en cuanto al tráfico, sino la reducción de la contaminación, la mejora del transporte, o sea, muchas mejoras y que estaban paradas, y que además nos gustaría también saber que el equipo de gobierno nos explicara, porque lo hemos preguntado en alguna ocasión y todavía no tenemos noticias, cuando se terminan esas obras que ha pagado por completo el Ayuntamiento de Durango tiene que reclamar a las partes que son propietarias de los terrenos el dinero que tenían que haber puesto o que tienen que poner por el pago de esa urbanización. Y queremos saber cuándo se va a reclamar y cuánto es ese dinero, cuánto dinero va a disponer el Ayuntamiento de Durango para nuevos proyectos, porque hemos adelantado varios millones de euros en las 2 últimas fases, en torno a 5 millones de euros, que el Ayuntamiento tiene que pagar parte de esos 5 millones de euros, pero hay otros propietarios que van a sacar beneficio de esa urbanización, de esos terrenos, y que tienen que poner su parte. Entonces nos gustaría que nos explicaran cuánto y cuándo se va a recuperar de ese dinero. Y sobre todo, algo muy interesante, si se va a recuperar todo el dinero que se ha invertido o ya hay propietarios que han desaparecido y no vamos a ser capaces de recuperarlo porque el proyecto ha estado abandonado durante tantos años, que es algo que nos preocupa sumamente. ¿Y cuántos propietarios son? Hay muchos propietarios, porque ten en cuenta que la obra comenzaba prácticamente en la variante de Urquiola y termina en el centro comercial, en la carretera que va hacia Elorrio. Todo el proyecto son 4 fases, pero la última fase incluso tenía la 4A y la 4B, es decir, podríamos decir que eran 5 fases. La primera fase era en la zona de Tavira y la última fase ha sido la más cara, 3,5 millones de euros, que es la rotonda que da acceso al polígono industrial. Polígono. Que, por cierto, otra de las cosas que ha mejorado es que podamos tener un polígono industrial ahí, cosa que era inviable, que no me cansaré de repetirlo, hemos perdido en Durango grandes oportunidades de grandes empresas que podían haber venido a ese polígono y que estaban interesadas, alguna de ellas incluso vino al ayuntamiento a preguntar por la posibilidad, y se perdió la oportunidad de tener ahí
una gran empresa que diera trabajo de calidad, porque no se quiso desarrollar ese proyecto en el tiempo en el que estaba comprometido. Y al final hemos tenido que venir en la legislatura 19-23 a terminar ese proyecto y esa carretera. Entonces, como digo, 5 fases, de las cuales hasta que no estuviera terminada la última no se podía reclamar, porque así lo decidió el equipo de gobierno que puso en marcha el proyecto hace tantos años, el PNV. Decidió que hasta que no termináramos toda la Urkiogalde no se les podría reclamar a los propietarios su parte. Entonces habrá que ver si podemos reclamar todo el dinero que se ha invertido. ¿Y hay movimientos hasta el momento? No tenemos noticias. No hay noticias. Y nos gustaría que nos dieran, no solo a nosotros, sino a todo Durango que hemos pagado esas obras, cuánto dinero y cuándo vamos a poder recuperarlo. A ver si es posible que podamos recuperar todo, o la inacción y la dejadez de pasados equipos de gobierno va a provocar que no podamos recuperar todo el dinero que se tendría que recuperar. Hablando de obras, también te quería preguntar, has mencionado tú, Antxostegi, dices que está paralizado. ¿No crees posible que puedan empezar las obras a finales de este año, como anunció la alcaldesa? Bueno, la alcaldesa anunció que iban a empezar a finales de 2024. Y de momento vemos que no lo ha cumplido. Entonces, como ya hemos visto numerosas promesas incumplidas, nos gustaría saber cuál va a ser la realidad. Y hasta que no veamos iniciadas las obras, no vamos a dar, nosotros por lo menos, no vamos a entender nada por hecho hasta que no veamos, por lo menos, licitándose las obras, por lo menos. Y aún así, hasta que no empiecen las obras, repito, visto el incumplimiento gradual que estamos teniendo con muchas cosas, porque cuando se inauguró la primera fase se dijo que a final de 2024 iba a comenzar la segunda y estamos en junio de 2025, finalizando junio de 2025, y salvo promesas tampoco tenemos nada encima de la mesa. Bueno, la información que tenemos es que las obras del supuesto parque disuasorio podrían comenzar después del verano y simultáneamente, una vez terminando ahí, empezar las obras de Antxostegi de primera fase. Es la información que dio la alcaldesa. Y ojalá sea cierto, porque las y los vecinos, no solo de Antxostegi, sino de Juan de Iciar, están deseando que ese parking disuasorio se ponga en marcha, porque es una necesidad de la zona que lleva muchos años solicitándolo. Pero, como digo, se comprometieron a diciembre o finales del 2024, estamos finales de junio del 2025 y seguimos con promesas, sin nada tangible. No hay nada. Bueno, tú lo has dicho antes, Jorge, 10 años. ¿Cómo se te han pasado los 10 años a ti? 10 años, 4 años, si no me equivoco, en la oposición, ¿no? Cuando surgió Herriaren Eskubidea, Independientes. 4 años gobernando, ahora 2 años en la oposición. ¿Cómo se te han pasado estos 10 años en el ayuntamiento, en una administración? Pues la verdad es que se pasan realmente rápido y te gustaría hacer muchas más cosas de las que el tiempo te permite. 4 años iniciales en la oposición, 2015-2019, en las que somos al final gente normal, corriente de calle, vecinos de San Fausto, de San Roque, de Murueta Torre, de cualquier barrio de Durango, que decidimos pues, dejar la comodidad del sofá y presentarnos al ayuntamiento para poder hacer otro tipo de política, otra forma de hacer política. Y creo que lo demostramos no solo desde la oposición, esos primeros 4 años, que fue un aprendizaje continuo de cómo funcionan las administraciones públicas, no solo el Ayuntamiento de Durango, que también hay que aprender cómo funciona, y que nosotros invitamos a que todo el mundo participe de la política pública y incluso del ayuntamiento para saber cómo funciona nuestra institución más cercana, que no solo nos va a facilitar las gestiones que tengamos que hacer, vamos a aprender mucho de verdad de cómo funciona el ayuntamiento, y creo que todos deberíamos de saber cómo funciona realmente. 4 años iniciales aprendiendo mucho del Ayuntamiento de Durango y de otras administraciones públicas, con muchas propuestas, poniendo encima de la mesa temas pues que hasta entonces parecían olvidados, como la calidad del aire, que hemos hablado de ella, como la sanidad, la pediatría que tenemos en Durango, que seguimos años después también sin tener un servicio pediátrico 24 horas. Ni siquiera hasta las 8 de la tarde que debería haber, seguimos sin tenerlo, pero bueno, es un tema que llevamos denunciando, cosa que de hecho sigue recortando, pero bueno, temas candentes encima de la mesa.
4 años después, entre 2019 y 2023, donde también teníamos que aprender qué era gobernar y cómo se gobierna y cómo funciona también desde el equipo de gobierno el ayuntamiento. Tuvimos que hacerlo muy deprisa y por las malas, porque entramos en julio de 2019, el 14 de marzo de 2020 nos confinaron en nuestras casas. Tuvimos que poner en marcha muchos procedimientos que estaban retrasados, como el teletrabajo, que tendría que haber estado ya en el ayuntamiento muchos años antes, y tuvimos que hacerlo pues muy deprisa para que todas las personas que trabajan en el ayuntamiento, o la gran mayoría, pudieran hacerlo telemáticamente, y nosotros también empezar a trabajar telemáticamente, porque al final no nos podíamos quedar de brazos cruzados todo ese tiempo. Y bueno, y poner muchas medidas en marcha para combatir la pandemia, que fue una época difícil, fue una situación realmente complicada, porque es una situación inédita para todo el mundo, pero que tuvimos que tomar decisiones difíciles. Recuerdo que fuimos de los primeros ayuntamientos en cerrar servicios públicos como la biblioteca y el polideportivo, que los cerramos el mismo jueves, cuando el confinamiento empezó el sábado, porque entendíamos que nuestro deber, aunque no fuera muy popular en aquel entonces, era proteger a las personas de lo que veíamos que venía, y el tiempo nos ha dado la razón. Fuimos el ayuntamiento que puso encima de la mesa el plan más ambicioso de recuperación de Durango, 2,6 millones de euros, 2,3, 2,6, no recuerdo ahora mismo bien la cifra, pero más de 2 millones de euros para recuperar Durango de las consecuencias de la pandemia. Fuimos un ayuntamiento que apostó por la cultura en un momento en el que parecía olvidada, pero que lo estaban pasando realmente mal por la situación de la pandemia. Y cuando pudimos salir de todo aquello, pusimos en marcha proyectos olvidados. Tuvimos que lidiar con situaciones complicadas, nada más entrar, puentes que se nos caían, tuvimos que clausurar edificios como el de las piscinas, los vestuarios de las piscinas, o el edificio de Pinondo por la situación de riesgo, con informes desde 2010 sobre la situación y que habían ignorado equipos de gobierno anteriores, y tuvimos que tomar decisiones difíciles e impopulares, pero que eran necesarias para proteger a la gente. Y a partir de ahí poner en marcha otros proyectos que entendíamos que eran más que necesarios, como la Urquigualde, la recuperación del pórtico Andramari, que menos mal que nos pusimos con ello, porque luego las propias obras nos demostraron la mala situación en la que estaba la estructura. Y hoy en día tenemos una estructura no solo renovada, sino segura, cosa que empezaba a no serlo antes. Pusimos en marcha proyectos como la Plaza Madalena, la renovación de la Plaza Madalena, la recuperación de los parques infantiles, que teníamos parques infantiles como el de Arripausueta, al lado del skatepark, que teníamos que clausurar también, porque incluso el seguro nos decía que nos hacía cargo de lo que pasara allí, de la dejadez que había sufrido durante tantos años. Y bueno, creo que fue una etapa que se nos hizo especialmente corta, porque quisimos hacer más cosas de las que pudimos realmente hacer, pero realmente productiva, y con muchos proyectos encima de la mesa que, como hemos visto, durante estos 2 años se han terminado, y que durante estos 2 años, aparte de esos proyectos, pues no hemos visto más avances en Durango, que también se ha pasado rápido, pero que nos hubiera gustado que hubieran cundido realmente mucho más que aquello que dejamos como equipo de gobierno encima de la mesa. Quedan 2 años todavía, Jorge. ¿Te presentarías a una siguiente legislatura? Bueno, al final somos una candidatura municipal, local, y en principio no es mi intención seguir al frente, pero como se suele decir, en los partidos políticos como el nuestro, que somos pequeñitos, siempre hay que tirar del carro, siempre tiene que haber gente pues poniendo las manos. Pero también tenemos un cierto momento en el que necesitamos descansar. Esta situación se puede ver con nuestro compañero Julián, que después de muchos años al frente tirando del carro y siendo al final no dejas de ser la cara visible de un proyecto con muchas manos por detrás. Y Julián necesitaba descansar, está descansando, pero igualmente está muy activo por detrás trabajando. Y aquí nadie se va, nos apartamos para dejar otra cara visible. Es un proyecto en el que seguimos comprometidos y no nos gusta la palabra irnos, porque no nos vamos a ningún sitio, simplemente dejamos de ser la cara visible. Espero que en 2027 podamos tener otra persona que quiera ser y que pueda defender la imagen y los intereses de Riarren Escudilla Independientes en el ayuntamiento.
y vamos a trabajar por ello, pero irnos no, porque vamos a seguir dando guerra, aunque sea en una segunda línea, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir detrás del proyecto siempre, porque creemos que es la mejor manera de que Durango avance. ¿Pero te gustaría cerrar el ciclo en 2027? A ti, personalmente. Bueno, yo creo que estoy con un ciclo ahora mismo en el que soy la cara visible. Si hay más personas que se quieran poner al frente, bienvenidos sean. Creemos que la participación de la ciudadanía, como hemos dicho en las administraciones, en el ayuntamiento, tiene que ser, la gente se tiene que animar, tiene que aprender cómo funciona un ayuntamiento. Y bueno, pues haremos un proceso, como hacemos siempre, para comenzar la nueva candidatura. Invitaremos a todas las personas a participar en el grado en el que todo el mundo se sienta cómodo y veremos qué pasa en los próximos 2 años hasta 2027 y cómo se conforma el proyecto. Pasa rápido, ¿eh? Pasa muy rápido. Pasa todo rápido. Sí, Ha sí, pasado pasa. 2 años rápidamente, en 2 años, o sea, que quiero decir, después de verano estamos ya... Pasa muy rápido. Yo personalmente lo único que puedo decir es que voy a estar al servicio del proyecto para lo que haga falta, como no podía ser de otra manera, y cuando se decida lo que se decida, estaré ahí para estar donde el proyecto me diga que tengo que estar. Bueno, pues seguiremos pendientes de este y de otros temas. Un placer, Jorge. Igualmente, Eskerrik asko. Zuri. Ondo izan. Eta zuei ere eskerrik asko eta hurrengo arte izango da.